bien, hoy, hoy les quiero dejar algo que hace días está en mi corazón y lo estuvimos hablando un poco el jueves con el grupo de Sayago y, y en otros lugares. Y tiene que ver con los principios, ¿verdad? Con los principios de Dios. Y es una enseñanza que les quiero dejar el día de hoy acerca de los principios de Dios, así que prepare el lápiz, prepare la hoja para tomar nota de los textos, para que los pueda allí analizar y si no, luego cuando reciba el video, pueda usted allí tomar las notas necesarias, porque créame que va a ser tremendo, va a ser tremendo. Los principios de Dios, los linderos que Dios ha marcado para nuestra vida. Nosotros entendemos que al principio, ¿verdad?, de la creación, cuando Dios creó todas las cosas, Dios no necesitó poner muchas normas, pero sí colocó un principio. Y el principio de Dios fue su palabra misma. Y le entregó a toda la creación su palabra, y ese fue el principio. Y allí nosotros tenemos todo lo que ocurrió a partir de que el principio de Dios se respetó. Y anótelo por ahí muy claro. Cuando se respeta el principio de Dios, las cosas suceden para bien. Cuando no se respetan los principios de Dios, las cosas no suceden para bien. No suceden para bien. Cuando el caos gobernaba toda la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía. Y dijo Dios, ¿verdad?, sea la luz, y fue la luz, y así sucesivamente en cada paso de la creación, y Dios comenzó a poner allí un principio. Y el principio, cuando fue colocado por Dios, al final, Dios dijo que era bueno. Lo que fue colocado allí en el principio era bueno. O sea que los principios de Dios siempre van a ser buenos para la creación de Dios. Para la creación de Dios. Y cuando la creación de Dios comienza a producir en el principio, ¿verdad?, Dios dice que es bueno. Dios dice que es bueno. Cuando puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, allí, perdón, ustedes recordarán que les puso un principio. Coman de todo lo que hay, menos de esta planta. Y les colocó allí un principio con una advertencia de un final. Es la primera vez que encontramos un principio con un final establecido. El momento que ustedes toquen esa planta, coman de ese fruto, morirán. Un principio y un fin. Un principio y un fin establecidos. Y todo lo que Dios preparó para nosotros siempre ha sido lo mejor. Siempre ha sido lo mejor. Hablábamos en los testimonios, como en cada reunión, de todo lo que Dios ha estado obrando de forma sobrenatural en la vida de los hermanos. ¿Por qué? Porque hay principios de Dios establecidos y cuando caminamos en esos principios, la palabra del Señor dice que Dios hace que todo nos ayude para bien. Y la palabra del Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de quienes, de los que le temen. Y los que temen al Señor son los que guardan sus principios. El que no teme a Dios no guarda sus principios. El que no teme a Dios vive una vida cualquiera. Vive la vida como bien le parece, como encontramos allí en el libro de los jueces, y cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Y cuando no hay un rey en nuestra vida, cuando no está el principio, ¿verdad?, de liderazgo, el principio de autoridad que Dios estableció en su palabra sobre nuestra vida, nosotros hacemos lo que bien nos parece. Hay un principio que Dios estableció y es un principio de autoridad.
Ese principio de autoridad nos bendice a nosotros en obediencia, pero nos perjudica si no lo hacemos. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Yo les quiero hablar hoy de los principios de Dios en la obediencia y los principios de Dios en la economía. Ambas cosas como una ofrenda de bendición o una ofrenda de adoración a nuestro Dios, como parte de nuestra adoración a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios colocó el principio, Dios no le puso fin. Al único fin que le puso Dios fue a la desobediencia. En el momento que usted desobedezca, ahí viene el fin. Pero mientras nosotros nos mantenemos obedeciendo el principio, no hay un fin, no hay una cláusula de cese. O sea que ese principio abarca todas las generaciones hacia el futuro y abarca nuestra generación y abarca nuestra vida, pero también la de los que siguen a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, porque no hay un fin determinado para la bendición de la obediencia. La bendición de la obediencia abarca de generación en generación, pero fíjense, el fin de la desobediencia también abarca de generación en generación, porque visitaré la maldad de los padres sobre quiénes, sobre los hijos. Cuidado acá. Tenemos muchísimos textos que hablan sobre eso, pero hoy no va a ser el día. Hoy quiero hablarles acerca del principio que tiene que ver con esto y nos vamos a ir para eso al Génesis. Y vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 1. Y allí dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a su hijo, dio a luz a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. En algunas versiones pueden haber algunas palabras distintas, pero la idea, el mensaje, el principio que está allí no cambia. Y yo quiero que usted anote por allí, ¿verdad? En el versículo 3, cuando dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo, y anótelo, de los primogénitos de sus ovejas. De los primogénitos. Y lo más gordo de ellas. O sea, trajo lo primero de los primogénitos y lo más gordo de las ovejas. Trajo lo mejor de lo mejor. Cuidado acá. La palabra ofrenda es la palabra minjá o minjá y se utiliza ampliamente en la escritura y está relacionada siempre en el vínculo Dios y el hombre. En este caso, perdón, el vínculo hombre-Dios. Hombre-Dios. O sea, ofrenda, minjá o minjá, es lo que el hombre le puede dar a Dios. En Hebreos 11:4, Hebreos 11:4, allí la palabra nos habla
¿por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue, ¿verdad?, rechazada? Allí nosotros vamos a ver que la ofrenda de Abel fue excelente. La ofrenda de Abel fue excelente. ¿Qué fue lo que llevó a Abel? Abel no llevó solo una ofrenda. Abel llevó de lo primero, de lo primogénito. Y no solamente eso, sino que llevó de lo mejor que tenía, ¿verdad?, las ovejas. Lo más gordo, de lo que se le podía sacar más jugo, lo que era más redituable, lo que era más redituable. Y esto es un simbolismo en el libro de los Hebreos. El apóstol que escribió, el escritor, no el apóstol, porque está muy dividido si fue Pablo o no quien escribió Hebreos, ¿verdad? Pero el escritor de los Hebreos, para generalizarlo, nos hace allí un ejemplo muy claro de el esfuerzo de una ofrenda muerta contra la fe de una entrega del corazón, de una entrega que sale del deseo de adorar a Dios en espíritu y verdad. Mientras Caín ofreció del fruto de la tierra una ofrenda muerta, algo que ya se arrancó de la tierra y que ya no tenía vida en sí misma, porque era parte de un todo, pero no era el todo, representando allí una religión muerta, según Hebreos 11:4, Abel le ofreció lo mejor de lo mejor, vivo, lo mejor de lo mejor, simbolizando nuestra entrega a Dios, simbolizando nuestra entrega satisfactoria y de corazón a Dios, que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No adoramos a Dios por una fe vana, no adoramos a Dios por una fe muerta o una religión insulsa, sino que lo hacemos en espíritu y en verdad. Y por eso le damos lo mejor a nuestro Dios, lo mejor de nuestros años, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración. Eso fue lo que hizo Abel, le entregó lo mejor que tenía para darle, no un billete arrugado que le sobraba en la billetera. Cuidado acá, no lo que le sobraba, le dio lo que realmente era productivo. Lo que realmente era productivo. Fíjense que esto es un principio que tenemos desde el Génesis. Mientras que hoy en el siglo XXI muchos discuten y pelean y de pronto los que no tienen un corazón entregado al Señor se niegan en el servicio, en la mayordomía a Dios. Cuando hablamos de mayordomía, no hablamos solamente de ofrendas y diezmos, sino que hablamos de servicio. Hablamos de una entrega de vida, servir a Dios con todo nuestro corazón. Cuando invitamos gente a la iglesia, cuando oramos por los hermanos, cuando intercedemos, cuando asistimos a la iglesia, cuando ayudamos en la limpieza, cuando hacemos las empanadas o lo que sea que se haga en la iglesia para la obra del Señor, eso es mayordomía, es todo. No es solo una parte, es todo. ¿Entienden? Es un principio. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos colocó a nosotros en la bendición, nos colocó en toda la bendición, no en una parte de la bendición. Nos dio todo. Entonces, Él no puede recibir migajas, porque de Él es todo. La palabra del Señor enseña que del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que hay en ella. Eso me incluye a mí. Eso incluye lo que creo que es mío, como mis bienes, como mi tiempo, como mi salud. Porque si de Él es la tierra y su plenitud, eso me incluye a mí y todo lo que yo tengo, todo lo que yo creo tener o lo que creo que alguna vez tuve, le pertenece a Dios, le pertenece al Señor. Y hay un principio en Deuteronomio 12:10
Hay un principio para la población, para la gente, ya no para Adán, Eva, Caín y Abel, que allí vemos que uno entendió el principio y el otro no, sino para todos los que venían a la presencia del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí el día de hoy están en la presencia del Señor? Estamos todos en la presencia del Señor. Estamos todos en un lugar de reunión. Deuteronomio 12:10 dice: cuando crucéis el Jordán y habitéis la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros, entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, o sea, la iglesia, el lugar de reunión, nuestra casa, la célula, etcétera, etcétera, allí traeréis todo lo que yo os mando. Todo lo que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más, fíjense, lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Fíjense lo que pasa cuando yo guardo el principio. Os alegraréis en la presencia del Señor vuestro Dios. Vosotros, ponga atención, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Fíjense qué tremenda es la palabra del Señor. El Señor nos trae de la cautividad del mundo y nos trae a una tierra de bendición. Y anótelo por ahí, a una tierra de bendición. Nos trae a una tierra de heredad. Nos trae a su presencia para darnos descanso. Nos trajo al Evangelio para darnos vida, para liberarnos de nuestros enemigos. Y una cosa que es importantísima, que está en el versículo 10, nos trajo para vivir seguros. Nos trajo a una vida de seguridad, no para una vida de inseguridad. En un mundo de inseguridad que nos rodea, nosotros los hijos de Dios vivimos tranquilos, vivimos seguros de que Él cuida de nosotros, vivimos seguros de que nada nos faltará, vivimos seguros de que Él sanará nuestras heridas, de que Él consolará nuestros corazones, vivimos seguros. ¿Por qué? Porque hemos cruzado el Jordán, hemos dejado atrás Egipto, hemos dejado atrás el pecado, hemos dejado atrás la vida del mundo. Cruzamos a la meta, cruzamos adelante, cruzamos a la tierra de bendición. Pero esa tierra de bendición guarda un principio. ¡Wow! La promesa es la seguridad, la promesa es la paz, la promesa es el descanso de nuestros enemigos. La primera promesa, cuando venimos al Señor, somos libres de todo eso y nos da paz. Pero cuidado, se activa el principio. ¿Cuál es el principio? Allí es el lugar donde nosotros vamos a adorar a Dios. O sea que esa vida no es una vida así nomás, es una vida en la cual yo tengo que adorar a Dios, en la cual yo tengo que honrar a Dios. Es un lugar que Dios eligió para mí. Versículo 11, el lugar que el Señor nuestro Dios escoja para morada de su nombre. El lugar es para morada de su nombre. Y allí es donde se activa el principio. Y pongan atención que lo que el Señor nos pide allí en su principio es todo lo que hay que traerle a Dios en su presencia. Y el resultado de cumplir el principio es alegría de estar en la presencia de Dios. Alegría de estar en la presencia de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 11. Y dice: holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrenda, alzada a nuestra mano, todo lo más selecto de las ofrendas votivas, el compromiso, la entrega, la dedicación, pero fíjese, todo. Y acá hay algo en lo cual yo quiero hacer un paréntesis. ¿Hacemos eso cuando vamos a la casa del Señor?
Dios nos trajo, nos cruzó el Jordán. Dios nos trajo a la tierra de bendición. Dios está ahí para darnos todo lo que necesitamos. Él cumple su parte, pero nosotros estamos cumpliendo. Ananías y Zafira llegaron a la presencia del Señor. Todos allí estaban los apóstoles y toda la gente, vendían sus cosas, traían toda la casa del Señor, traían todos los pies de los apóstoles. Pero Ananías y Zafira, conociendo esta palabra, conociendo los principios, y vamos a ver muchos, pero conociendo este principio, traer todo lo pactado, traer todo lo que acordamos, traer todo lo que hay que traer al Señor, Ananías y Zafira no trajeron todo al Señor. Trajeron solo una parte y se guardaron otra. Y murieron delante de los apóstoles. Murieron delante de todo el mundo, porque nadie puede burlar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. Y fíjense lo que pasó allí con Caín y Abel. Fíjense lo que pasó allí con Caín y Abel. El resultado de hacer algo indebido delante de Dios fue que una persona fue marcada para toda la vida. Fue como muerta para toda la vida. En el tiempo del Espíritu Santo sobre la iglesia, directamente, la señal fue tan fuerte que así como Dios marcó a Caín, aquí Dios marcó a Ananías y Zafira delante de toda la iglesia. No pueden burlar a Dios. No pueden burlar a Dios. Y acá hay una enseñanza sobre nuestros compromisos delante de Dios. Ya no llevamos sacrificios, ya no llevamos holocaustos, ya no llevamos ofrendas mecidas delante de la presencia de Dios para que llegue olor grato al Señor. Ya no llevamos la grosura de las ovejas para prenderla a fuego para que sea olor fragante. No, ahora llevamos nuestros diezmos y nuestra ofrenda a la iglesia y nuestra mayordomía, nuestro servicio, y es nuestra demanda, nuestro compromiso de servir al Señor es genuino. Estamos sirviendo como deberíamos, estamos sirviendo como nos comprometimos, o no lo estamos haciendo. Y esto es una enseñanza para todo el que escuche este mensaje. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Será que hay algo que yo podría hacer más que no lo estoy haciendo para servir a mi Dios en mi mayordomía? ¿Qué le puedo ocultar yo a mi Dios? Ocurre con las ofrendas. Vamos a ver que la palabra del Señor, nosotros vamos a encontrar en Proverbios capítulo 3, versículo 9, Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjense qué tremendo que es esto, porque el principio, siglos más tarde de haberse entregado la palabra en Deuteronomio, siglos más tarde, el principio sigue estando presente. El principio ya no está en la ley, ya traspasó el tiempo de la ley y llegó al tiempo de los reyes. Ya salimos del desierto, ya no estamos en el desierto. Pasaron muchos años, generaciones de hombres y mujeres buscando a Dios. Y en Proverbio, la palabra del Señor dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias. O sea, ¿qué era lo que el pueblo de Israel entendía por esto? Que había que traerle al Señor las ofrendas y los diezmos como era correcto y era establecido ya en el principio, desde el Génesis. Lo primero, la primicia, lo mejor. Y hoy en día, como nosotros no tenemos la cultura de plantar hortalizas y llevar los frutos de la hortaliza, ¿verdad?, a la iglesia, tenemos el sueldo, tenemos la pensión, tenemos la jubilación, tenemos lo que ganamos en nuestros negocios, ¿no es verdad? Es nuestra economía. Nuestra economía en este mundo es así. Trabajamos, cobramos un sueldo, ¿verdad?, en un cajero, en donde sea. Ya no se plantan quintas para vivir y comprar y vender, aunque algunos lo hacen todavía, pero compran y venden. Yo les cuento acá un testimonio. Yo tenía una familia de miembros en una de las iglesias que tuvimos, y esta familia trabajaba a nivel secular, tenían sueldo, pero a su vez tenían una huerta y vendían de esa huerta. Y ellos traían a la iglesia la ofrenda y el diezmo del trabajo,
y traían el diezmo de la huerta, lo que vendían, y lo primero que cosechaban me lo traían en una bolsa en la casa, a mi casa, y me lo decían, pastor, esto es lo primero que saqué de la huerta. Y esto es una ofrenda para la iglesia, o para el pastor, o para el necesitado. ¡Wow! ¿Qué Dios le podría reclamar a este hombre en cuanto a esto? Hoy en día hay una mentalidad tan perturbada por Satanás, en que se ha encargado de manipular la mente de los hombres y las mujeres de Dios en este tiempo, en lo cual no hay que llevar nada a la iglesia. No hay que colaborar en la iglesia más que con la ofrendita y el diezmo, y si es una ofrendita, es una ofrendita. Y de repente como lo he escuchado por ahí, sacan el billete de 20 pesos para la ofrenda. Y hay gente que no puede ofrendar más de 20 pesos. Gloria a Dios. Hay gente que no puede ofrendar más de 10 pesos. Gloria a Dios. Pero hay gente que puede ofrendar 1000 y ofrenda 20. Hay gente que puede ofrendar 10.000 y ofrenda 10. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Hay gente que puede llevar un litro de leche a la iglesia para los niños y no lo lleva. ¿Me entiende lo que le digo? Hay gente que deja pudrir la ropa en el ropero y no la regala para los pobres. ¿Entiende esto? Hay gente que tiene mucho amontonado en su casa y no lleva nada para la iglesia para ayudar a los necesitados. ¿Está entendiendo cómo los principios ya se transgredieron? Y con esas conductas el domingo van a la iglesia y levantan las manos y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, transforma mi vida, hazme obedecerte, cámbiame, renuévame. Pero la palabra ya nos está hablando, la palabra ya nos está demandando. Y amontonamos tesoros y amontonamos riqueza para nadie. Cuando los necesitados están hoy, cuando la iglesia está hoy, cuando la palabra se cumple hoy. ¿Me entiende cómo el principio se perdió acá? ¿Cómo es una ofrenda de Caín? Es algo que se levantó, que ya no tiene vida, que no tiene valor. No tiene valor, ¿por qué? Porque el todo se quedó para un costado. Lo más importante quedó para un costado y no se cumplió. La gente cobra sus sueldos por ejemplo, su sueldo es de 50.000 o de 40.000 y cuando llega a la fecha del cobro, cobra, ¿verdad? Le hacen los descuentos, ¿verdad? ¿Qué le descuentan? Le descuentan la caja de jubilaciones, corríjame si me equivoco, le descuentan la de la jubilación, le descuentan en salud pública, ¿verdad? La sociedad médica, ¿verdad? Le descuentan los préstamos que usted tiene, le descuentan los adelantos que usted sacó, y ahí usted cobra, en vez de 50, usted cobra 30. Y usted va y diezma de 30. Pero usted cobraba 50. Pero usted diezmó 30. Y muchos dicen, sí, pastor, pero yo cobré 30. Pero su sueldo es 50. Y usted ahí le está robando a Dios. Porque los préstamos que usted sacó son suyos. Porque la salud pública que está pagando es con su plata. Y la jubilación que le están descontando también es suya. O sea que a usted no le están sacando nada que no sea suya. Y esto fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, el apóstol le dijo, habiéndolo entregado, habiéndolo vendido, ¿no te quedaba a ti la ganancia? Estando trayendo plata para la iglesia, ¿acaso no te quedó la ganancia en el bolsillo? ¿Me está entendiendo lo que le digo? Es cuando nosotros queremos engañarnos o nos hemos dejado engañar por el diablo y queremos engañar a Dios después. Esto es tremendo y está ocurriendo. ¿Y saben cuál es el resultado? Muchísima gente que viene a la iglesia y dice, yo ofrendo y diezmo y no prospero. Yo diezmo y no pasa nada. Yo diezmo y me va peor. No, debe ser porque no estás diezmando. Debe ser porque te estás robando a Dios. Los principios de Dios son inquebrantables. Y por más que suenen de pronto desagradables decirlo, le estamos robando a Dios. Dios no precisa esa plata. Dios no la necesita. Dios no la quiere. Dios quiere que guardemos el principio. Que cuando nos reunamos, cuando estemos en el lugar donde Dios nos puso, allí llevemos lo que Dios estableció para ser llevado. Nuestro holocausto, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestro sacrificio. Pero muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, de la primicia de Abel. Fíjense que hay una diferencia, porque llevó la primicia, llevó lo primero, llevó lo mejor, llevó lo más importante. Pero cuando yo no entrego todo y me guardo algo, ese algo fue más importante.
Lo mismo pasa cuando yo cobro el sueldo y voy a llevar en la ofrenda, voy a llevar el diezmo de lo que me quedó en el bolsillo y no de lo que realmente me pagaron. La primicia es lo que yo gané. La primicia es lo que yo tengo ganado, es el total, es el diezmo, es el diezmo del total. Usted plantó 100 hectáreas, usted cosechó 100 hectáreas. Lo que usted hizo con una parte de las hectáreas, eso es un tema aparte, pero usted cosechó de las 100 hectáreas. Y es lo que mucha gente no entiende en cuanto a los diezmos, por ejemplo, y diezma de lo que le sobra, de lo que le dieron en el cajero o lo que le dieron en el recibo de sueldo, cuando el total es lo que dice un recibo y no lo que le dieron. Porque todo eso otro que a usted le descontaron, que a las personas le descuentan, le queda a las personas, lo está usando la persona y de ahí no está diezmando. Entonces, el principio se está transgrediendo, no porque lo dice el pastor, sino porque lo dice la realidad. Si usted ganó 100, sus sueldos son 100. Todos los descuentos no fueron para otra persona, fueron para usted, para el que me esté escuchando y para el que vea este mensaje después. Es para usted. Y esto es algo que Satanás se ha encargado de enredarle la cabeza a la gente para hacerle pensar que no, porque es lo que cobraste, es lo que tenés, y si no lo das, si vos vas a sacar de ahí, no te va a alcanzar. Y esa es la mentira que el diablo le ha metido a la gente, que si no sirve a Dios, si no honra a Dios con los bienes, si no cumple al Señor lo que dice la palabra del Señor, honrar al Señor con los bienes, con las primicias de todos tus frutos, y no se le va a cumplir la palabra cuando dice, serán llenos tus graneros con abundancia. Dios dice que serán llenos con abundancia, pero vemos que mucha gente ofrenda y diezma y no se les llenan los graneros con abundancia, sino que se les llenan de polillas y les va cada vez peor en la economía. ¿Por qué les va cada vez peor en la economía? Porque no están cumpliendo con el principio. Esto no se trata de dinero, se trata de principios de Dios, principios que no podemos descuidar. Porque si los descuidamos, si nos descuidamos, vamos a estar haciendo tesoros en la tierra. Vamos a estar amontonando riqueza donde no hay aprovechamiento ninguno. Ninguno. Es así. Es así. Pero la palabra sigue, los principios siguen. Anótense estos versículos, por favor. Isaías, 66, 20. Fíjense, Ezequiel 20:40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Esto es mayordomía, me servirá toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí, fíjense, demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas, dice el Señor. Es la palabra del Señor. Dios demanda que se guarden los principios en toda la tierra. Ya no está hablando del pueblo de Israel en Israel, está hablando de toda la tierra. Y como el hombre se ha ido llevando por su pensamiento y por su desobediencia, es que encontramos allí en Malaquías cuando la palabra del Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestras ofrendas y en vuestros diezmos me habéis robado la nación toda. ¿Me entienden? Entonces el pueblo fue llevado a cautividad, el pueblo fue llevado a miseria, el pueblo fue llevado a esclavitud por desobedecer los principios de Dios. Uno de los principios que el pueblo desobedeció fue tener a un solo Dios, a Él en primer lugar. Y el pueblo fue y desobedeció y tuvo otros dioses. Eso trajo que el pueblo sea esclavo de las naciones que los rodeaban. Luego el pueblo comenzó a desobedecer a Dios con su mayordomía. El pueblo no servía a Dios. Y luego el pueblo comenzó a desobedecer a Dios en el principio de las ofrendas, de los holocaustos, de los diezmos, de las primicias y del alimento. No había alimento en la casa del Señor.
La gente tenía riquezas para sí mismo, tenían dones, tenían cosas para ellos, pero no había para los necesitados. Si tendremos que tener cuidado nosotros como hijos de Dios en poner atención a los principios. Gloria a Dios porque hemos entendido que es mejor dar. Gloria a Dios porque hemos entendido que siempre podemos ayudar a alguien con algo, como lo hemos hecho en momentos difíciles en la iglesia, y lo seguimos haciendo. Y que siempre estamos moviendo ropa y alimentos y alguna ayuda para quien lo necesite. Claro que sí. Debemos tener cuidado con los principios, porque los principios nos libran a nosotros y los principios nos ayudan a mantenernos en la palabra del Señor. Y esto no se vio solo en el Antiguo Testamento, sino que se ve también en la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 24:17 ya les había mencionado lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Todo el pueblo vendía, todo el pueblo traía su ofrenda, ellos se quedaron, ¿verdad?, con la ganancia, y Dios castigó esa actitud. Hechos 24:17 dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Primera de Corintios 16:1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y la lista continúa. Segunda de Corintios 9:6 al 8: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, y esto es importantísimo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El que da, que dé conforme propuso en su corazón. Y acá hay un secreto. Nuestro corazón está dispuesto a obedecer a Dios. Nuestro corazón está dispuesto a cumplir la palabra del Señor. Porque si mi corazón realmente está entregado al Señor, yo no voy a ofrendar de lo que me sobra. Yo voy a ofrendar de lo que no tengo, como hizo la viuda. Cuando mi corazón está realmente entregado al Señor, yo no le voy a dar el diezmo de lo que agarré en la mano, yo le voy a dar el diezmo de lo que gano realmente, de lo que dice mi recibo. ¿Me entienden lo que les digo? Yo ya no voy a mezquinarle nada al Señor. Yo voy a llevarle al Señor lo que a Dios le corresponde. Tengo ropa que no uso, la voy a lavar, la voy a acondicionar, la voy a poner en una bolsa y la voy a llevar para dársela a los pobres. Tengo algo para ayudar a una familia que necesite, se lo voy a llevar para ayudarla en su necesidad. Sé que un hermano se quedó sin trabajo, voy a orar, y si tengo que ayunar, voy a ayunar, pero si lo puedo ayudar económicamente, voy a ir a ayudarlo económicamente. ¿Me entiende lo que le digo? Porque sirvo a Dios de corazón. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que los principios que Dios estableció son para nuestra bendición. Son para nuestra bendición. Fíjense, y por eso les dije y les recuerdo que tenemos que marcar los textos. Deuteronomio 12:10 es tremendo, tremendo, y es la base fundamental de la enseñanza de hoy, ¿sí? Del principio. Vamos a ir tocando otros principios en otras reuniones, pero es un principio el tema del día de hoy es un principio de bendición para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros empleados o siervos y para nuestras empleadas o siervas. Cuidado acá, ¿eh? Es un principio que me bendice a mí, bendice a toda mi familia y bendice a todo el que me rodea, que está vinculado conmigo. Pero la desobediencia al principio no me bendice. La desobediencia no me bendice. Cuidado, porque es un principio que tampoco cambia. El principio de la desobediencia no va a cambiar. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro, nosotros hemos cruzado el Jordán, hemos pasado a vivir una vida ya no de esclavitud,
Estamos viviendo en la tierra que Dios nos ha dado. Estamos viviendo en el lugar que Dios nos ha puesto, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da, disfrutando de la paz que Dios nos da. Cuidado acá. Salimos adelante en todos nuestros problemas. Dios se encarga de todos nuestros enemigos. ¡Wow! Cuidado acá. Dios ha cumplido su parte, pero Él espera que nosotros cumplamos la nuestra. Porque una vez que Él hace todo eso, versículo 11 de Deuteronomio 12:10, versículo 11, entonces sucederá que el Señor vuestro Dios, que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, ¿cuál es el lugar que Dios ha elegido para morada de su nombre? El lugar donde usted se reúne a adorar a Dios. El lugar que Dios ha escogido para morada de su nombre es el lugar de reunión. Es la iglesia, es la célula. Es donde usted tiene un pastor que le entrega una palabra. Allí traeréis todo lo que yo os mando. Allí traeréis todo lo que yo os mando. Y eso fue en Deuteronomio. Cuando Caín y Abel ofrecieron, no había un lugar de reunión, no había un mandato. La ofrenda fue voluntaria. Lo que se entregó fue voluntario. Pero lo vivo, lo productivo, lo que movió la mano de Dios fue la primicia de Abel. Cuando él llevó lo mejor. Cuando él no llevó las obras, él llevó lo mejor. Él llevó algo excelente. Algo excelente. Porque cuando nosotros servimos a Dios y honramos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida, y amarás al Señor con todo vuestro corazón y con toda alma y con toda la mente, con todo, allí nosotros estamos demostrando que nuestra fe es una fe viva y una fe eficaz. No una fe fundamentada en el pensamiento humano o en una religión muerta que da lo que le sobra o da lo que puede. No, sino una fe como la que tuvo la viuda, que el día que estaban entregando allí las ofrendas, la viuda, dice la palabra del Señor, entregó todo lo que tenía. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ella entregó lo mejor, aunque a la vista de los demás parezca poco. Aunque a la vista del hombre, cuando nuestro esfuerzo parece poco, a la vista de Dios, si nuestro esfuerzo, si nuestra entrega, si nuestra dedicación es genuina, a la vista de Dios vale mucho. Vale mucho. ¿Entiende lo que le digo? Yo me acuerdo cuando hacíamos las empanadas, por ejemplo. Así sea ir a doblar unas empanadas, ir a preparar el relleno de la empanada. De pronto para algunos eso es poco, lo hace cualquiera, pero no para Dios. Para Dios eso vale mucho. Para Dios eso vale mucho. ¿Entienden eso? Son principios, porque es la entrega, es el servicio que yo le doy a Dios desde mi corazón. No desde mi beneficio, no desde mi conveniencia, no desde lo que a mí me parece, sino que lo hago en obediencia a Dios de todo corazón, de todo corazón. Y esto es lo maravilloso, porque la palabra del Señor nos enseña que es lo que justamente Dios mira. Dios no mira ni la cantidad, ni lo mucho, ni lo poco. No, ni siquiera mira lo que se trata. Dios mira lo que hay en el corazón. Dios no mira lo que ve el hombre. Cuando Samuel fue a elegir al próximo rey de Israel, le trajeron a Samuel lo mejor que había para ofrecerle. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Yo no miro lo que ve en tus ojos. Yo no miro lo que ve el hombre. Yo miro lo que hay en el corazón. Y hay mucha gente que va a las iglesias y en el principio de la ofrenda, ofrenda de todo lo que le sobra. Y hay gente que va
y de repente es un cuidacoche y que tuvo unas pocas monedas y fue y ofrendó esas pocas monedas. Cuidado, esas pocas monedas en el reino de los cielos valen mucho más que todo lo que le sobraba a aquel que dio. Vale mucho más, porque lo dio de su corazón. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? Son principios que Dios ha establecido. El servicio, entregarle a Dios nuestros dones, como leímos recién, allí nosotros, si entendemos ese principio, nosotros vamos a poder estar disfrutando de graneros con abundancia. Vamos a estar disfrutando de graneros con abundancia y no con escasez. No con escasez. Eso es algo que nosotros debemos tener en nuestro corazón atesorado, muy atesorado, y no despreciarlo, no como palabra de hombre, no como enseñanza de hombre, porque ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben muy bien lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. No lo que a Dios le agrada. Es así. Dios quiere bendecir la vida de todos nosotros. Y a veces nosotros no guardamos los principios de Dios y nos perdemos muchas bendiciones de Dios. Nos perdemos de ver cosas que Dios ha prometido. Pero muchas veces le estamos robando a Dios porque no estamos guardando el principio. No estamos guardando el principio. Cuando venimos a Dios con nuestros dones, no le estamos dando nuestros dones. Le estamos dando lo que nos sobra de nuestros dones. ¿Cuáles pueden ser nuestros dones? ¿Cuáles pueden ser nuestros dones? Nuestras habilidades. Nuestras habilidades. ¿Entiende? Nuestras habilidades, lo que nosotros podemos o sabemos hacer. Cuidado, porque a veces tenemos habilidades que no ponemos en la mano del Señor. A veces desperdiciamos oportunidades de llevar gente a la iglesia y no lo hacemos. Cuidado, nuestras oportunidades. Si Dios me sacó a mí del Jordán, me sacó de la tierra de esclavitud a una tierra de abundancia, a una tierra con promesa, para mí, para mis hijos, para mis hijas, para mi descendencia y para los que me rodean, y yo tengo la oportunidad de salvar a otro y tengo allí y no lo hago. Cuidado. Tenemos tantas oportunidades en nuestras redes sociales, en el mano a mano, cuando tenemos la oportunidad de hablar del Señor. No siempre tenemos la oportunidad de hablar del Señor, porque a veces en los trabajos se complica, a veces en nuestro barrio no hay una apertura de pronto para hablar del Señor, pero cuando sí la hay, cuando sí la tenemos, aprovechémosla, aprovechémosla, porque vamos a estar allí nosotros testificando de la grandeza de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios. ¡Wow! Ezequiel 20:40, como leíamos recién, dice, pero en mi santo monte, en el monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Toda, me servirá. Porque Dios no hace acepción de personas. El principio de servir a Dios no es que usted tenga 20, 30 o 40 años. Usted puede tener 60, 70, 80, 90, 100 años y usted va a poder ser útil al Señor y va a poder ser un siervo, una sierva de Dios sin importar la edad que tenga. Porque puede servir a Dios de muchísimas maneras. Y es un principio. El servicio está acá. Cada uno dé como propuso en su corazón. Acá. Acá tiene que estar el principio. Si yo voy a servir a Dios, lo voy a servir en mi corazón. Si yo voy a ofrendar a Dios, lo voy a hacer con mi corazón. Si yo voy a diezmar, lo voy a hacer con mi corazón. Si yo voy a invitar a gente a la iglesia, lo voy a hacer con todo mi corazón. No porque me obliguen, no porque me hablen, porque lo tengo en mi corazón. El principio yo lo entendí como lo entendió Abel. A Dios yo le tengo que dar lo mejor. A Dios yo le tengo que dar lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece a Dios de mi vida? Todo. Porque Él es el Señor. Y el principio del todo en nuestra vida de Dios
es del que muchos se han olvidado en este tiempo. Porque Dios ya no es el principal en la vida de muchos. Es que ofrendan lo que quieren, diezman lo que quieren, van a la iglesia cuando quieren, trabajan en la obra cuando quieren, cumplen cuando quieren, ayudan en la obra cuando quieren. Pero cuando yo tengo un Señor, ya no es cuando yo quiero, es cuando mi Señor quiere. ¿Y saben cómo es el servicio a nuestro Dios? En espíritu y en verdad. Nuestro servicio a Dios es una adoración. Nuestro servicio a Dios es una entrega en espíritu y en verdad. Por eso es del corazón. Si no está en el corazón, nuestro servicio es inútil. Si realmente nuestro corazón no anhela servir a Dios, vamos a ofrendar y vamos a diezmar lo que nos sobre, pero no vamos a hacerlo de corazón. Vamos a enseñar a los niños o vamos a evangelizar como si fuera algo más, pero no lo late en mi corazón, porque no está el principio en mi corazón. No está el principio en mi corazón. ¿Entienden esto? Que el Señor sea nuestro principio. Que aprendamos nosotros como iglesia a ver a Dios como lo vio Abel, como lo más importante. Ese principio inamovible, para que nuestra fe sea una fe viva y no una fe muerta. ¿Saben por qué una fe viva? Porque cuando Dios le reclama a Caín, le dice, la sangre de Abel grita. La sangre de Abel grita. La sangre de Abel te acusa. Tenemos tantas bendiciones para disfrutar, nosotros y los que nos rodean. Y como lo hablamos en las reuniones muchas veces, ¿cuántos testimonios contamos de la provisión de Dios? Cada semana. Lo hacemos acá, lo hacemos en la iglesia. ¿Cuántos testimonios de la prosperidad? ¿Cuántos testimonios de la abundancia tenemos en la iglesia? ¿Cuántos testimonios de sanidad? ¿Por qué es eso? Porque se hace de corazón. Porque no lo hacemos para ser visto. Porque cuando usted lleva algo a la iglesia y ayudamos a la gente, no lo hacemos para ser visto. Lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón. Entonces yo le invito a usted que me está mirando y a usted que me está escuchando, los que están hoy, los que van a ver el video, cuando lleve su ofrenda, no lleve el primer billete arrugado que está ahí en la billetera. Llegue a su casa antes del culto y separe su ofrenda y haga una buena ofrenda allí, ore al Señor y diga, Señor, yo quiero entregar esta buena ofrenda para tu casa. Y llévesela al pastor, llévesela al tesorero, esta ofrenda para la obra, esta ofrenda para los necesitados, esta ofrenda para pagar la luz, esta ofrenda para ayudar con la nasta al pastor. Esta es una ofrenda para el Señor de todo corazón. Ore por ella, bendígala, Señor. Esta es mi ofrenda, conságresela a Dios. Cuando va a llevar el diezmo, no lleve el diezmo de lo que cobró en la mano, lleve el diezmo que dice el recibo. Porque todos los descuentos que usted le hicieron, los cobra usted también, en beneficios, en los préstamos que de pronto están pagando, como dije al principio. Ese dinero usted lo tiene. No haga como Ananías y Zafira, que habiendo vendido, el dinero también lo tenía en su bolsillo. ¿Usted estaba dando de lo que le sobra o está dando lo que es justo? Cuidado, Dios no puede ser burlado. Ore a Dios, sea sabio. Vea su recibo y, Señor, yo gano tanto, yo voy a diezmar lo que gano. No lo que agarro en la mano. Lo que gano es esto. Quiero ser fiel de corazón. Quiero entender el principio. Quiero entender el principio. Si tiene que servir, si tiene que evangelizar, si tiene que ir al hospital a llevar tratados, ore a Dios y dígale al Señor, Señor, yo quiero entender el principio de servirte de corazón, servirte de corazón. Y va a ver que cuando usted lo hace, Dios coloca alegría en su corazón, Dios coloca paz en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque hizo la voluntad del Señor. Porque usted sujetó su voluntad a la voluntad de su Señor. ¡Wow! ¡Wow!
Isaías 60, versículo 1 dice, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Si nosotros no nos levantamos a decir la verdad, si no nos levantamos a hacer luz en medio de las tinieblas, ¿quién se va a levantar? Si usted no se levanta a servir a Dios en espíritu y verdad, si usted no se levanta a enseñar estas cosas de corazón, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Isaías 60, versículo 20 dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. ¡Wow! Pero eso ocurre cuando usted cumple el principio. ¿Cuál es el principio? El versículo 1, 61, levantarse y resplandecer. Jesús dijo, el que enciende una luz no la enciende para ponerla debajo de una mesa, la pone en un lugar alto para que alumbre. Entonces levántese usted como iglesia y sea ejemplo. Levántese como iglesia y sea ejemplo. Levántese como hijo de Dios y sea ejemplo en su casa, ejemplo en su familia, ejemplo en la congregación. Sirva de corazón. Sirva de corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. De su tiempo, de sus ofrendas, de su dedicación, de la ayuda, de las donaciones de ropa, de las donaciones de alimentos. Dé como propuso en su corazón. Pero asegúrese de que en su corazón esté el principio bien establecido. Dios primero. Ese es el principio fundamental. Lo que Dios estableció es lo que trae bendición. Lo que Dios estableció es lo que nos va a bendecir. Y esto es lo que les quería compartir el día de hoy y les quería enseñar y que hayan tomado notas y bueno, y esperemos que puedan entender estas cosas, analizarlo a la luz de la Escritura. Hay muchísimos versículos, hay muchísimos principios. Hoy tocamos solo algunos. Iremos viendo otros principios. Iremos viendo otros principios. En adelante tendremos algunas semanas que vamos a estar tratando de los principios. Hoy quería comenzar con este principio y es el principio del servicio, es el principio de la mayordomía, pero no desde un punto de vista desde la economía o desde los valores, sino el principio desde el corazón, el principio de servirlo con nuestro corazón. Porque cuando yo lo sirvo de corazón, yo no miro lo que doy, yo no miro lo que hago, lo hago de corazón. Lo hago de corazón. Así que el Señor le bendiga, esté atento y esté atenta que en breve estaremos compartiendo otros mensajes hablando de los principios. Son principios que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como hemos visto, versículos del Antiguo Testamento antes de la ley, cuando la ley fue establecida, después de la ley en el tiempo de los reyes y en el tiempo de la iglesia neotestamentaria. Principios de darle a Dios lo que es de Dios, y como dijo Jesús, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Que el Señor le bendiga.